Buen día, alumnos. Hoy vamos a trabajar con estequiometría. ¿Sí? Estequiometría es un conjunto de relaciones que se dan entre reactivos y productos en una reacción química. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a llamar además estequiometrías. En particular, en este video vamos a trabajar con lo que es la estequiometría en masa. ¿Sí? Es una de las más sencillas, es las primeras que generalmente se aprenden o se enseñan, y que tiene que ver justamente con la relación estequiométrica de masas entre reactivos y productos en una reacción. En toda reacción estequiométrica tenemos una reacción química o una ecuación química que interviene. ¿Sí? Todo ejercicio de estequiometría se basa en una reacción química. ¿Sí? En este caso es una reacción de combustión. El metano, componente principal del gas natural, reacciona con oxígeno, forma dióxido de carbono y agua en una combustión que le llamamos completa. ¿Sí? Ya después vamos a ver sobre esto el año que viene, en la parte de química del carbono, sobre las combustiones, y van a ver lo importante que es la combustión. ¿Sí? Le decíamos entonces, y también se basa en un enunciado. ¿Sí? Todo ejercicio de estequiometría tiene un enunciado. En este caso dice, si se poseen 100 gramos de metano, ¿sí? Para la siguiente reacción, el metano es este, ¿cuánto se produce de agua y cuánto se reaccionó de oxígeno para esa cantidad de metano? Bueno, esas son las consignas, pero para resolver los ejercicios hay que hacer todo un procedimiento que vamos a ir desarrollando de a poquito para que lo vayan entendiendo. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener es una ecuación química bien armada, con los compuestos bien formados. ¿Sí? Justamente hay que verificar, ¿sí? Que correspondan a la cantidad de átomos o que la molécula esté bien formada, porque si no, seguramente después todos los demás ejercicios estarán, o las demás consignas estarán mal. ¿Sí? La segunda cuestión que tenemos que resolver es el tema del balanceo. ¿Sí? Toda ecuación química que trabajamos en estequiometría tiene que estar balanceada. ¿Sí? Esta ecuación no está balanceada, se pueden dar fácilmente cuenta, por ejemplo, con el metano. Tenemos un carbono, 4 hidrógenos y en el estado inicial, ¿no? Y 2 oxígenos, justamente en el oxígeno. Mientras que en el estado final tenemos un carbono, ahí coincidirían, 4 hidrógenos en el estado inicial, 2 en el estado final. Eso ya tenemos una diferencia, ¿sí? Sin ponernos a balancear rápidamente, yo voy a poner los coeficientes que necesitamos. En este caso va a ser un 2 adelante del agua para balancear los hidrógenos. Fíjense, 2 por 2, 4, y llegamos a la misma cantidad en el estado inicial. Y ahí nos quedan 2 oxígenos, más 2 oxígenos son 4, por lo tanto tenemos que balancear acá. Y el otro coeficiente que vamos a colocar es un 2. ¿Sí? Entonces, uno de los primeros pasos para arrancar con lo que tiene que ver con la estequiometría en masa o la estequiometría en general, es el balanceo de la ecuación. El segundo paso, y que yo ya lo he indicado acá, vamos a trabajar con la masa molar. ¿Sí? Es más, lo podríamos haber hecho sin el balanceo, ¿sí? Trabajar con la masa molar, pero lo vamos a hacer. ¿Sí? La masa molar tiene que ver con el peso de cada una de estas sustancias. ¿Sí? ¿Cuántos gramos por mol está ocupando o pesa o representa cada una de estas sustancias? ¿Sí? Y yo acá le hice un ejemplo para ir un poquito más rápido, que tiene que ver con el metano. El metano está compuesto por 4 átomos de hidrógeno, cada uno de ellos, recuerden, cuando trabajamos el trabajo práctico número 3, la masa molar, ¿sí? Y trabajamos con el hidrógeno, por ejemplo, cuya masa atómica era 1,01. Entonces, como la molécula está formada por átomos, utilizamos la masa molar para construir la masa molar. ¿Sí? Le decía entonces, el hidrógeno 1,01 multiplicado por 4 serían 4,04 más 12,01, 16,05 gramos por cada mol. ¿Sí? Esto ya lo sabemos. Ahora nos interesan principalmente este valor. Entonces, el valor que averiguamos justamente de masa molar lo indicamos en un escalón por debajo de los compuestos. ¿Sí? Traten de ser ordenados y encolumnarlos, justamente para que no se le desordene a la hora de realizar los siguientes cálculos. ¿Sí? El oxígeno es 16. 16 es uno de los pocos que se redondea con 2 decimales en números enteros. Por 2, 32. O sea, estamos hablando de oxígeno por 2, entonces 32 gramos. El dióxido de carbono, si lo hiciéramos, tendría un carbono, 12,01, más 2 oxígenos, 32. Por lo tanto, la sumatoria nos da 44,01 gramos. ¿Sí? Yo ya los conozco, en este caso ya lo digo calculando. Ustedes lo van a tener que hacer acá
o lo van a tener que hacer en una hoja aparte, en cálculos auxiliares, así de alguna manera lo pueden, no entorpecen lo que tiene que ver con los demás cálculos. Vamos al agua, ¿sí? El agua es 18,02. Después de trabajar varios ejercicios de estequiometría van a ver que el agua está en muchas reacciones y ya se van a aprender ese valor si trabajan siempre con 2 decimales detrás de la coma. Muy bien, este escalón es importante porque tiene que ver, nos sirve para construir el que sigue, que es lo que nosotros le vamos a llamar la estequiometría, ¿sí? La estequiometría en masa. La estequiometría en masa no es ni más ni menos que afectar la masa molar de cada uno de los compuestos por los coeficientes estequiométricos que intervienen en la reacción, ¿sí? En este caso, los coeficientes los vamos a aplicar a aquellos justamente que tengan un coeficiente distinto de 1, ¿sí? El agua tiene un 2, el oxígeno tiene un 2, y en este caso, como hay un 1, bueno, 1 por 16,05, 16,05. Así que, en estos casos, la estequiometría en masa es exactamente igual que la masa molar. En el caso de que todos tuvieran coeficiente 1, entonces la masa molar y la estequiometría en masa serían exactamente iguales, así que no habría necesidad de hacer la estequiometría en masa, pues ya sería todo lo mismo, ¿no? 2 por 32, 64 gramos. 44,01, porque no tenemos ningún coeficiente que lo multiplique, ¿sí? Y por último, 2 por 18,02, 36,04 gramos. ¿Bien? Este escalón que hemos armado acá es el más importante para trabajar con los ejercicios de estequiometría, ¿sí? ¿Por qué? Porque de aquí van a salir las relaciones estequiométricas. Relaciones entre reactivos, entre productos. Veamos algunos ejemplos. Si tengo 64 gramos de oxígeno, ¿sí? Entonces yo necesito para reaccionar con 64 gramos de oxígeno exactamente 16,05 gramos de metano. Ahora bien, yo puedo armar relaciones entre reactivos y productos. Si yo tengo 64 gramos de oxígeno, pueden producir 44,01 gramos de dióxido de carbono, ¿sí? Ahora, cuando se producen 44,01 gramos de dióxido de carbono, también se producen 36,04 gramos de agua, ¿sí? Entonces, estas son las relaciones estequiométricas que vamos a utilizar. Ahora, antes de seguir, ¿sí? vamos a hacer una verificación, ¿sí? Es importante hacerla porque si hay algo que está mal, conviene no seguir porque todos los ejercicios o todos los resultados que nos den después van a ser incorrectos. Y la verificación tiene que ver con la ley de Lavoisier, ¿sí? O sea, la ley de conservación de la masa y la ley de conservación de los elementos. En este caso, la ley de conservación de la masa. ¿Qué quiere decir? Que en toda reacción química, ¿sí? Si bien los reactivos se transforman en productos, la masa se conserva, ¿sí? La masa de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos. Así que vamos a hacer una sumatoria de 16,05 más 64 y eso nos da, yo ya lo tengo calculado, 80,05 gramos, ¿sí? Ahora, si suman acá, justamente le da lo mismo, ¿bien? Entonces, eso es lo que le tiene que dar. Le tiene que dar igual. Tanto en reactivo, la suma de los reactivos y la suma de los productos le tiene que dar el mismo número. Si no fuera así, entonces ustedes tienen que parar acá y decir, bueno, ¿en qué me equivoqué? Puede ser en la multiplicación que hice. Está bueno por eso dejar todo expresado de esta manera para que ustedes lo vean. Puede ser en este caso en la multiplicación, le decía. Puede ser en la masa molar. ¿Por qué no? Por ahí utilicé mal la masa atómica o por ahí me olvidé algún cálculo. Puede ser en el balanceo también. Entonces tendremos que volver hacia atrás y si este número no da, tenemos que verificar y ver dónde está el problema. Cuando nos dé igual, ahí seguimos, ¿sí? Por eso esto es una verificación, así que después lo pueden borrar tranquilamente, que ya no lo van a necesitar. A menos que por ahí le pida trabajar con productos. Entonces fíjense, ya tienen la sumatoria de productos. Si le dicen yo que sé, tengo tanto de esto, ¿cuánto va a formar de productos? Bueno, ahí tienen la totalidad de productos. ¿Bien? Muy bien. Ahora sí, vamos a resolver, vamos a leer el primer paso. Dice, ¿cuánto se produce de agua?
Bien, vamos a ir al punto a resolver el punto A. ¿Sí? ¿Cuánto se produce agua? Entonces, y antes de esto, en este caso, más allá de que vamos a resolver este ejercicio, un escalón más que suelen poner muchas veces son los datos. ¿Sí? Son los datos. ¿Para qué ponen los datos? Para ordenarse un poquito. ¿Sí? Para ordenarse y saber en este caso qué voy a relacionar con qué. Fíjense, el dato que me dice el ejercicio es justamente que tengo 100 gramos de metano. Entonces, el metano es este, por lo tanto, yo lo voy a ordenar acá. Lo pongo en diferente color para que ustedes lo vean. Ahora bien, la primera pregunta me pide que relacionemos el metano, la cantidad que tenemos de metano, me dice ¿cuánto se produce de agua? Esto es oxígeno, no es agua. Esto es dióxido de carbono, el agua está acá. Entonces lo que me pregunta es ¿cuántos gramos de agua se forman? ¿Con qué? Con estos 100 gramos de metano. Fíjense que ya nos queda una relación. O sea, porque si yo tengo que trabajar con metano y con agua, tengo que utilizar estos dos datos. ¿Sí? ¿Y cómo lo podría armar esa relación? Bueno, 16,05 gramos de metano producen exactamente 36,04 gramos de agua. Esa es la relación que vamos a utilizar y es importante justamente porque va a ser la que nos permita resolver este punto. ¿Sí? Entonces, dijimos 16,05 gramos de metano, ¿sí? Producen, porque justamente vamos a hablar de un producto, ¿sí? 36,04 gramos de agua. Por favor, sean ordenados, pongan cada una de las sustancias, pongan justamente las unidades de las cuales estamos trabajando. ¿Sí? ¿Y qué va abajo en esta? Esto que vamos a hablar, esto que vamos a armar es una regla de 3. ¿Sí? Y lo que va abajo es justamente los datos. En este caso, 100 gramos. Fíjense que debajo de la cantidad de gramos de metano que reaccionan, justamente yo tengo los gramos de metano que me da como dato el ejercicio. ¿Sí? Y esto nos va a dar una cierta cantidad de agua. ¿Sí? Gramos de agua. Que es justamente mi incógnita. ¿Sí? Y lo que vamos a resolver ahora es esa incógnita. Recuerden, toda regla de 3 tiene que encolumnarse siempre de la misma manera. Si acá tengo gramos de metano, abajo tiene que ir gramos de metano. Si acá tengo gramos de agua, abajo tiene que ir gramos de agua. Le digo porque después vamos a trabajar por ahí con otras estequiometrías y entonces generalmente por ahí se pueden entrar a confundir. Entonces, acá también producen y tenemos que averiguar esto. ¿Cuántos gramos de agua se produce con 100 gramos de metano? Siguiendo esta relación estequiométrica. Esto es una regla de 3. ¿Cómo se resuelve? Se multiplica cruzado, lo voy a poner acá, se multiplica cruzado y se divide por el otro término. En este caso, se divide por este término. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacerlo acá. X va a ser igual. Copien todo, 100 gramos de metano por 36,04 gramos de agua. Bien, esto lo vamos a dividir justamente a 16, el otro término que nos queda solito, 0,05 gramos de metano. Muy bien. Y acá, una de las cosas que vamos a hacer es cancelar lo que esté arriba y abajo y que se repita, justamente lo vamos a cancelar. Por lo tanto, el resultado, ¿sí?, nos va a dar en gramos de agua. Quiere decir que las cosas que hemos hecho están bien, ¿sí? Hasta ahí están bien. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? 100 por 36,04 dividido 16,05. Yo ya lo tengo resuelto para ir un poquito más rápido, ¿sí? 224,55. Gramos. ¿Sí? Pueden usar una cuestión de las proporciones. Fíjense, 16,05 es casi el doble, 16,6, 32, casi el doble, un poquito menos, en este caso de 36. 100 va a ser un poquito menos, ¿sí?, en este caso, que el doble. Así que eso es un poquito más del doble, ¿sí? Y eso es lo que tenemos acá. Justamente, trabajar con las proporciones es importante, así saben, no sé qué sé, o sea, si le diera 1000 estaría mal, justamente, ¿sí? Eso es lo que estamos relacionando. Bien,
Así llegamos a la primera incógnita. ¿Cuánto se produce de agua? ¿Sí? Que es uno de los productos. Bueno, se produce 224,55 gramos de agua. ¿Bien? Vamos a hacer un planteo parecido para cuánto se reacciona de oxígeno, pero no vamos a trabajar con reactivos y productos, vamos a trabajar con dos reactivos. ¿Sí? Vamos a lo siguiente. Bien, de vuelta vamos a trabajar el primer escalón justamente de la estequiometría en masa. Recuerden, si bien esto lo expresamos y todo, por eso hacemos un renglón, ¿sí? Lo que se trabaja son las estequiometrías en masa. El dato sigue siendo el mismo, ¿bien? Entonces, 16,05 gramos de metano. Pero ahora la cuestión es que no vamos a trabajar con agua, porque lo que nos pide es cuánto reaccionó de oxígeno. Y el oxígeno no es un producto, ¿sí? Los productos están por detrás de la flecha. El oxígeno es un reactivo. Entonces, cuando yo hablo de la relación entre el metano y el oxígeno, ¿sí? Yo pongo justamente que reaccionan con, y ahí pongo la cantidad, en este caso, de oxígeno. Reaccionan en este caso con 64,00 gramos de oxígeno. Bien, leamos de vuelta en la ecuación entonces. 16,05 gramos de metano reaccionan exactamente con 64 gramos de oxígeno. Esta es la relación estequiométrica que vamos a utilizar para resolver el segundo planteo, ¿sí? Y entonces, por debajo de esto, si tengo gramos de metano, voy a poner los gramos justamente de metano que me da el ejercicio. 100 gramos de metano. Reaccionan con... Y esta es mi incógnita, justamente la cantidad de gramos de oxígeno que reaccionan con esta cantidad de gramos de metano. ¿Bien? De vuelta, regla de 3, se multiplica el cruzado y se divide por este término. X va a ser igual, entonces, 100 gramos de metano. Recuerden indicar todo, así después no tienen problema y saben de qué se trata cada uno de los resultados que le da. ¿Sí? De oxígeno dividido 16,05 gramos de metano. Entonces, lo que se repite arriba y abajo se cancela, en este caso que son los gramos de metano, y el resultado va a ser gramos de oxígeno. O sea, ¿cuántos gramos de oxígeno reaccionaron con 100 gramos de metano? ¿Sí? Que es justamente lo que nos pide el ejercicio. 100 por 64 dividido 16,05 y el resultado yo ya lo tengo. Ustedes trabajen siempre con calculadora a mano. Recuerden, estos ejercicios los hacemos con 2 decimales detrás de la coma para ser un poquito más precisos, ¿sí? Es más, la tabla periódica que yo les di justamente trabaja con cada uno de los elementos con 2 decimales detrás de la coma, así que sáquenlos de ahí las masas atómicas para poder averiguar las masas molares y poder hacer los ejercicios, ¿sí? ¿Cuánto nos dio en este caso? 398,75 gramos. ¿Sí? Entonces, con este resultado llegamos a responder a la segunda incógnita, ¿no? ¿Cuánto reaccionó de oxígeno con 100 gramos de metano? En general, los ejercicios de estequiometría son más o menos así. Esta estequiometría se llama estequiometría de masa, es muy sencilla, ¿sí? Lo único que puede llegar a complicar a veces es que, por ejemplo, en vez de que le den un dato de un reactivo, le den un dato de un producto. Entonces empezar a hacer las relaciones estequiométricas de atrás hacia adelante. Es lo mismo, porque después se multiplica cruzado por los términos y se divide por el otro. Así que básicamente es lo mismo, ¿sí? Chicos, espero que con esto puedan resolver los ejercicios que les dejé en el trabajo práctico y si tienen alguna duda me consultan, ¿sí? Por los medios que ya saben. Saludos.